queridos hermanos. Reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 10 del primer trimestre del año 2013. El título de la lección es La mayordomía y el medio ambiente. Como cristianos tenemos una sagrada responsabilidad del mundo en el cual vivimos. Y en esta semana vamos a ver algunos aspectos que son importantes para dar un buen testimonio y mejorar el medio ambiente en el cual vivimos. En esta semana vamos a estar estudiando temas que son relevantes para nuestras vidas, algo que nosotros conocemos como la mayordomía. De hecho, el tiempo, los talentos y los tesoros que Dios nos ha dado son cosas que nosotros debemos de cuidar como un tesoro muy valioso. Y en esta semana vamos a estudiar temas como ¿cuál es el dominio dado en la creación? ¿Hasta dónde abarca el dominio que Dios ha puesto en nuestras manos o ha puesto por estrado de nuestros pies? Seguidamente vamos a ver por qué debemos cuidar a las criaturas que Dios o a la creación que Dios hizo. Este es un tema muy importante porque algunos por allí están despreocupados del medio ambiente y que porque piensan de que Cristo ya viene y que todo esto se va a quemar, hay que descuidarlo. Realmente no podemos ser ni negligentes ni tampoco debemos de abusar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El tercer tema que vamos a estudiar va a ser cómo la mayordomía del tiempo impacta el medio ambiente en el cual vivimos. Además, ¿qué hacer como mayordomos de nuestro cuerpo? ¿Cómo hacer para que seamos buenos mayordomos del templo del Espíritu de Dios que Dios nos ha dado como un don o un talento para que nosotros lo cuidemos, lo guardemos y lo protejamos de todo aquello que pueda ser perjudicial? Y vamos a finalizar con un tema muy importante que podemos decir que se titula ¿Dónde comienzan los principios de la mayordomía? Estudiemos la lección de esta semana que promete darnos una riqueza de conocimiento y de bendición para alcanzar las normas del cielo aquí, en esta tierra. Estudiemos la lección de esta semana. Para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 28. La Biblia dice así: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo para memorizar de la lección de esta semana es un versículo poderoso porque Dios bendijo a la pareja, o sea, Adán y Eva, y les dijo: llenad la tierra. Pero hay dos palabras que me impresionan profundamente. La primera es sojuzgadla, o sea, habría que sojuzgar la tierra. Y la segunda palabra es señorear. Estas dos palabras las he buscado en el diccionario bíblico adventista y me encontré con algo interesante. La palabra sojuzgar significa someter, significa dominar, significa mandar con fuerza. O sea, Adán y Eva deberían de someter a toda la creación, deberían de dominar sobre toda la creación y deberían de mandar con fuerza sobre toda la creación. Esta es la palabra que dijimos, sojuzgar. Pero la palabra señorear significa tener dominio, tener autoridad, tener gobierno y ser administrador de esa creación que Dios le había dado a ellos. En otras palabras, ellos deberían de ser mayordomos y ser señores y amos de toda la creación. Existen dos corrientes muy interesantes con esto de la creación y, mejor dicho, del medio ambiente o las cosas naturales. La primera es que hay recursos que son renovables. Los recursos son renovables cuando se pueden volver a obtener. Y hay recursos que no son renovables. En otras palabras, usted los consume y se acaban. Puede ser que no vuelva a obtenerlo. Por eso es importante la mayordomía en el medio ambiente. Pero hay un problema.
Hay personas que deifican la creación o la naturaleza y la deifican a tal grado que la hacen como que fuera Dios la naturaleza, y eso no es correcto. Así es que en el mundo en el cual vivimos es una dádiva de amor de parte del Dios creador, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios colocó a los seres humanos creados intencionalmente para relacionarse con Él, este es el creador, y con otras personas y con el mundo que los rodea. En la medida que nosotros somos buenos mayordomos de lo que Dios creó, no vamos a abusar por un lado, ni tampoco vamos a descuidar por el otro lado los recursos renovables y los no renovables. Debido a que la pobreza humana y la degradación ambiental están relacionados entre sí, nos empeñamos por mejorar la calidad de vida de la gente. Nuestro objetivo es el verdadero desarrollo de los recursos porque ellos satisfacen las necesidades humanas. En otras palabras, no debemos de ser negligentes con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Afirmamos ser mayordomos de la creación de Dios y creemos que la restauración total se concretará recién cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Hemos de ser buenos mayordomos tanto de los tesoros, tanto del tiempo, como de los talentos que Dios nos ha dado. La mayordomía y el medio ambiente promete ser una de esas lecciones que nos ayude a ver cuál es nuestra posición como hijos de Dios, siendo buenos mayordomos. Estudiemos la lección del día domingo, que su tema es el dominio dado en la creación. Recibamos nuestra bendición estudiando esta lección. Muy bien, la lección del día domingo, su título es el dominio dado en la creación. Y dijimos que dominio significa señorear. De acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 26, el dominio o el señorío de Adán se extendía a todas las demás entidades creadas, tanto en el mar como en la tierra y en el aire. El dominio incluía la idea de gobernar o tener poder sobre todas las criaturas. Y de acuerdo con el texto, la regla era universal. Adán había de ser esencialmente el gobernante de esta tierra. Cuando llegamos a Salmos capítulo 8, nos encontramos una exclamación maravillosa del salmista David, cuando él dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los niños, sobre los que maman. Fundaste la alabanza. Y sigue diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y el salmista empieza a explicar y a desplayarse sobre cómo ve él a Dios, la creación y a la criatura. Ustedes recuerdan quizás que en Génesis capítulo 2 versículo 19, Dios puso a Adán a ponerle los nombres a los animales. Y al ponerle los nombres a los animales, esto, según la historia bíblica, era algo muy importante. ¿Por qué? Porque el nombre representaba a la persona y a menudo su situación. La autoridad de dar nombre a las aves y a las bestias era una confirmación de la potestad de Adán como gobernante sobre los animales. En otras palabras, igual que el salmista, hay concordancia. Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y todo lo pusiste bajo sus pies. El salmista dice: los animales del campo, todas las bestias, todo lo pusiste para que el hombre señoreara sobre él. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Jehová, pues, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Esta es una manera que revela el principio de mayordomía. ¿Por qué? Porque al poner al hombre en el huerto del Edén, lo puso ¿para qué? Dice, para que lo labrase y para que lo guardase. Hay algo bien interesante. En la creación o en la naturaleza, como la gente le llama, existen dos tendencias. Existen realmente dos líneas
Una, que hay recursos renovables, dijimos. Y hay otros recursos que no son renovables. Los recursos renovables se pueden volver a obtener. Los no renovables se consumen y se acaban. Y esto es muy importante entenderlo porque usted y yo somos mayordomos de lo que Dios creó. Si consumimos indiscriminadamente ciertas cosas que Dios creó, podría ser que en algún momento llegaran a extinguirse. Y este sería un gran problema. Pero también tenemos otra tendencia. La gente ve en lo natural algo valioso y consume recursos naturales y más naturales y más naturales. Y algunas veces llegan a deificar a la creación, o mejor dicho, a la naturaleza, como le llaman. Y al deificar a la naturaleza, hacen de la naturaleza su Dios. En otras palabras, hacen de ella el panteísmo, conocido como que ven a Dios en la creación. Y eso también no está bien. La tarea de Adán era cuidar el jardín, administrar y atender sus necesidades. Sigue más adelante, la raíz hebrea, traducida aquí como guardar, significa supervisar o proteger. El jardín era un regalo para Adán, una expresión de amor de Dios, quien le había dado esa responsabilidad. Cuando nosotros comprendemos lo que Dios creó y sabemos que hay recursos renovables y no renovables, podemos de manera sabia, de manera prudente y como buenos mayordomos, cuidar los recursos que Dios ha hecho, no porque nosotros vamos a detener que hayan desastres en este mundo, sino porque es lo que Dios creó. Y como buenos mayordomos debemos señorear o dominar sobre toda la acción para reflexionar profundamente, porque en ella se encuentra el tema de grande interés y de gran debate en toda la sociedad, en el mundo entero. El tema es cuidar de las demás criaturas. Y en este día nosotros podemos entender lo que dice el Salmo 50, el versículo 10, en el cual dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios está reclamando en esta premisa que Él es el dueño y creador de todos los animales. Por lo tanto, nosotros como buenos mayordomos debemos de cuidar de las demás criaturas. Ahora, ¿nosotros acaso somos ambientalistas para cuidar los animales? ¿Somos nosotros acaso de esa corriente ambientalista? ¿O somos naturistas por nuestra corriente filosófica o religiosa? ¿O quizás somos de alguna manera ecologistas, panteístas? Todas estas filosofías, todas estas corrientes evolucionistas han permeado muchas veces nuestra fe. Pero cuando Dios dice que Él es el dueño de todas las bestias, de los millares de animales que hay en los collados, nos está diciendo a nosotros que tenemos una responsabilidad moral y como mayordomos debemos de tener debido cuidado de las criaturas que Dios creó. En Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, se está reconociendo el señorío de Dios sobre la creación y de nosotros como mayordomos sobre la creación también. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer con la crueldad que existe sobre los animales? Leo literalmente en la escuela sabática: la creación de los animales no fue un accidente o un pensamiento tardío. Dios creó intencionalmente a los animales. Era su voluntad que existieran y este principio debe de guiarnos al tratarlos. ¿Cómo debemos de tratar a los animales? Bueno, como animales, pero también debemos de tratarlos con debido cuidado. La crueldad hacia los animales y la indiferencia hacia su sufrimiento son ampliamente reconocidos como síntomas de desórdenes mentales. ¿Existe abuso sobre los animales? Sí. ¿Existe maltrato sobre los animales? Sí. Hay mucha gente que tiene algunos problemas emocionales y producto de esa conducta emocional, posiblemente vemos a través de ello conductas que causan violencia, matan animales de manera indiscriminada. Ahora, la pregunta es, hay otro grupo que reclama que los animales tienen igual derecho, igual como pasó en Nínive. Esto me recuerda cuando
Jonás fue a predicar a Nínive. Y entonces el rey del Nínive dice que se mandó a ayunar a los animales, que se mandó a orar a los animales, y también los hombres de Nínive. El rey de Nínive tenía la mente pervertida, no percibía entre los animales y entre los hombres, y mandó a ayunar y a orar a los animales también. La pregunta es, ¿somos nosotros iguales a los animales? ¿Debemos de ser tratados igual con el mismo derecho? Bueno, la lección dice, sin embargo, algunas personas han ido demasiado lejos al pretender que los humanos no son más importantes que los animales y sostienen que los humanos no deberían de recibir un trato preferencial. Vemos el otro extremo. Entonces, ¿somos nosotros igual a los animales? ¿Tenemos igual derecho? Hermanos, eso es degradar la creación de Dios. Nosotros somos hechos menor que los ángeles. Después sigue el hombre, después los animales, después los insectos, después los seres vivos microscópicos, los seres vivos más pequeñitos. Entonces hay un orden. No podemos elevar al animal al nivel del hombre. ¿Por qué? Porque el animal es un animal. Aunque sea creación de Dios, debemos de respetarla y cuidarla, pero jamás elevarla al nivel de los hombres. Sigo leyendo. Un filósofo hasta ha alegado que un pollo o incluso un pez tiene más calidad de persona que un feto en el vientre o un bebé recién nacido. Hágame usted el favor. Aquí en los Estados Unidos realmente es triste decir esto, pero es una realidad. Se hacen abortos y de manera industrial, abortos en todos los estados de los Estados Unidos. En algunos están aprobados y autorizados, en otros no, pero siempre se hacen abortos. Pero ¿saben qué? Pueden matar el feto de una criatura, pero cuando llegan a tocar el huevo del águila calva, es un gran delito. Oiga usted eso. Agarrar un huevo del águila calva, que representa el símbolo de Estados Unidos, es un gran delito. Pero sí pueden matar criaturas. Hágame usted el favor. Entonces, ¿cuál es la posición de los humanos y cuál es la posición del animal? Tales ideas no tienen apoyo en las Escrituras. Al contrario, que los animales, los seres humanos ocupan un lugar especial en el plan de Dios. La corriente evolucionista dice, este es por un accidente, animales y seres humanos somos iguales. No, 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 no. Los animales deben de ser tratados de manera igual que los seres humanos. No, 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 no. El animal es animal, el ser humano es el ser humano. Entonces, tenemos que revisar cuál es nuestra corriente filosófica en nuestra mente, aún cuando somos cristianos. Debemos cuidar de las criaturas que Dios creó, pero debemos de tener el debido cuidado de aplicar que todo lo que Dios creó es bueno y debemos de ser buenos mayordomos aún que con las criaturas, pero jamás elevarla al nivel de lo que Dios creó, esto es a saber, a la imagen del hombre. Estudiemos la lección del día martes y veamos qué nos dice con su tema, el cual es el sábado y el medio ambiente. Continuemos con esta lección, recibamos nuestra del día martes, su tema es el sábado y el medio ambiente. Y esta lección es una lección muy importante porque como adventistas hemos comprendido cuál es el propósito de Dios con el sábado y el ambiente en el cual Él diseñó para que nosotros viviéramos. El concepto de mayordomía en el contexto de la manera en que debemos cuidar de nuestro planeta está vinculado directamente con la creación. Nuestras ideas sobre la creación influirán sobre nuestra conducta y en la forma en que tratamos la creación de Dios. Para algunos la creación está para ser explotada, para ser saqueada. Hay que talar los bosques, hay que saquearlos, hay que saquear las minas, hay que saquear los mares, los ríos, la flora, la fauna, hay que explotar todo. Esta es una tendencia. Ellos piensan que debe de ser saqueada para satisfacer nuestros deseos y necesidades. Otros, en contraste, la adoran tanto, la deifican tanto, que hacen de la naturaleza un dios, o se vuelven ellos panteístas al adorarla. Y esto no debe de ser así. Debe haber un equilibrio. Dios estableció que su creación está al servicio del hombre, pero tampoco es eso un Dios. En Éxodo capítulo 20, el versículo 8 al 11, Dios hace una invitación a su pueblo y le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios estableció el séptimo día, o el sábado, como una conmemoración y un recordativo perpetuo de su acto creativo y del establecimiento del mundo. Al descansar en este día, los adventistas ponemos en relieve la especial relación con el Creador y la criatura. La observancia del sábado acentúa la importancia de nuestra integración con el medio ambiente en general. Hay adventistas, y yo alguna vez lo he hecho, que en el día sábado dedican un momento especial para caminar en el bosque, para ver las flores, para espaciarse en la creación de Dios. Y esto es algo muy hermoso. Y cuando usted dedica un tiempo especial, podemos decir que el día sábado es un día especial en el cual nos encontramos con Dios. Pero hacerlo en el día sábado, recrearse en la creación, es algo muy hermoso. Puede hacerlo cualquier otro día, pero en especial este día es un día especial porque es un día de reflexión sobre la creación de Dios. El sábado, al señalar el hecho de que Dios nos creó junto con el mundo en que vivimos, es un recordativo constante de que somos sus criaturas totalmente autónomas, autorizadas para hacer lo que queramos con los demás y con el mundo mismo. El sábado debe enseñarnos que somos en realidad mayordomos y que la mayordomía demanda responsabilidades. Dios nos ha dado el sábado y tenemos con él la responsabilidad de adorarle a él y reunirnos para adorar a nuestro Creador. De hecho, el sábado es el día en que Jehová Dios baja y en la presencia de su Espíritu inunda a todos aquellos que le adoran en Espíritu y verdad en este especial día. ¿Y qué es lo que pasa? Jehová Dios venía allá en el Edén y bajó y se encontró con Adán en aquel día especial, en el día de reposo, en el día sábado. Y lo mismo hace hoy. Todos los días son iguales, pero el sábado es un día especial. Es una señal entre Dios y sus criaturas, sobre todo aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Así es que esto nos muestra que Jehová Dios, estando en autoridad, descendió para estar con su criatura. Y en este día nos manda a tener consideración con aquellos con quienes nos relacionamos, para reflexionar cómo los tratamos, con respeto, con equidad, con gracia, y también para reflexionar qué estamos haciendo con aquellos que están bajo nuestro dominio. Las relaciones que Dios tuvo en el día sábado fue entre Dios, el hombre y sus criaturas y toda su creación. Continuemos con la lección del día miércoles con el tema que es mayordomos de nuestra salud. Estudiemos esta lección y continuemos con nuestra bendición. Muy bien. La lección del día miércoles, su tema es mayordomos de nuestra salud. Como ya vimos, la creación original de Dios era buena en gran manera. Y era buena en gran manera y todos salimos de las manos del Creador en un estado perfecto. No había enfermedad, no había plagas, no había muerte. Esto de acuerdo al relato de la creación. Sin embargo, con el modelo evolucionista, ellos han considerado y creen que las plagas, la enfermedad y la muerte vino desde el momento que comenzó el Big Bang y que todos los seres vivos traían ya en sí todos estos males llamados enfermedades, plagas y muertes. Sin embargo, podemos ver, estas cosas solo aparecieron, la enfermedad y la muerte y las plagas, aparecieron después de la caída, después de la entrada del pecado. Solo recordando la historia de la creación, podemos comprender mejor la enseñanza bíblica acerca de la salud y de la curación. En este día, el autor usa 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y es un versículo muy conocido por todos nosotros porque este nos invita a ser reflexivos sobre el don que Dios nos ha dado, esto es a saber nuestro cuerpo. Y la Biblia dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Así es que tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros. Nosotros no somos nuestros. Por lo tanto, debemos de considerar que fuimos comprados por precio. Y que al haber sido comprados por precio después de haber caído en pecado, nosotros debemos de glorificar a Dios, pues, con nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cerebro
forma parte de nuestro cuerpo y es por medio del cerebro que el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de la mente. Si deseamos tener comunión con Dios, debemos cuidar nuestro cuerpo y el cerebro. Si abusamos del cuerpo, nos destruimos a nosotros mismos, tanto física como espiritualmente. De acuerdo con estos textos, todo el tema de la salud y del modo en que cuidamos nuestro cuerpo, el templo de Dios, es un tema moral lleno de consecuencias eternas. La Biblia dice que el que destruya su cuerpo, Dios destruirá al tal. Así que es para reflexionar seriamente sobre cómo debemos de conducirnos. Algunos se van a los extremos y dicen que la Biblia dice, le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y que había un lienzo, según el relato de Pedro, dice que había todo tipo de animales, cuadrúpedos, serpientes, y que Dios le dijo, mira, mata y come. Podemos comer de todo, algunos se van a ese extremo. Pueden comer serpientes, pueden comer todo tipo de animales. Sin embargo, no consideran lo que dice Levíticos capítulo 11, donde Dios muestra los animales que se pueden y no se pueden comer. Pero sigo más adelante. Otros dicen, bueno, la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida, no es bebida. Y esto es cierto. Sin embargo, podemos adorar a Dios y glorificarlo con un cuerpo sano. Porque con un cuerpo enfermo, entonces no se puede glorificar a Dios. Así es que tenemos genes defectuosos. Todos estamos expuestos a productos químicos desconocidos y otros agentes dañinos. Y todos corremos riesgo de daños físicos que perjudican nuestra salud. Dios sabe esto, pero en la medida en que podamos, hemos de hacer lo mejor posible para mantener saludable y en buen estado nuestro cuerpo saludable, pues está hecho a la imagen de Dios. Hemos de reflexionar que somos mayordomos de nuestra salud. Hemos de dormir el tiempo necesario, mínimo 8 horas. Hemos de tomar agua, que no todos lo hacemos. Algunos lo hacen, otros no. Por lo menos 8 vasos de agua. Hemos de asolearnos, hemos de ejercitarnos, hemos de hacer todos los conocidos 8 recursos naturales, por lo menos para estar saludables. Tomar agua, descansar, comer. Bueno, no comer no significa alimentarse, alimentarse bien. Además de eso, hacer ejercicio. Y lo más importante, la confianza en Dios. Así es que existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Los hábitos físicos elevan o degradan a las normas de la virtud. Cualquier hábito que no promueva una acción saludable en el sistema humano degrada las facultades más elevadas y nobles. Así es que somos mayordomos de nuestra salud, somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto hemos de cuidarlo, limpiarlo, purificarlo y mantenerlo, de tal manera que Dios pueda vivir en este templo. Continuemos con la lección del día jueves con el tema que es principios de mayordomía. Estudiemos esta lección y recibamos nuestra bendición. La lección del día jueves es una lección bien profunda porque en ella contiene los principios de mayordomía que todos necesitamos para vivir mejor, glorificando a nuestro Dios y usando todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Aunque la lección de esta semana habla de que Dios nos lo dio como regalo, en realidad nosotros somos mayordomos, que este es el principio de mayordomía, o sea, nosotros estamos a cargo de todos esos recursos, pero en realidad no son nuestros. Como ejemplo, nosotros tenemos este cuerpo, pero no es nuestro. Dios lo hizo, y cuando caímos en pecado, Dios vino y lo compró con un precio de sangre. Entonces lo volvió a comprar y Él es el dueño. Nosotros no somos dueños de nada. Él nos ha dado los recursos para nuestro servicio, pero el hombre ha querido hacerse dueño de ellos. Bueno, continuemos con la lección. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, según Santiago 1:17. ¿Cómo nos ayuda este texto a sentar las bases para un concepto bíblico de mayordomía? Como adventistas conocemos un término que es bien popular. Es conocido como el término de temperancia. Temperancia es la clave para usar los recursos moderadamente. Y la definición de temperancia, según nuestra definición como adventistas, o mejor dicho, como lo dice la inspiración, la temperancia es el uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted puede tener temperancia en el uso de su cuerpo, no puede abusar de él.
Usted puede tener temperancia en el uso de sus finanzas, temperancia financiera. ¿Qué significa eso? No gastar de más. Podemos usar la temperancia no solamente en el dinero, no solamente en el cuidado de nuestro cuerpo, sino en el comer, en el beber, en el hacer todas las cosas. Porque aún las cosas buenas en extremo son malas. Y las cosas malas en extremo pues son más perjudiciales. Así es que a menudo tenemos a pensar la mayordomía en términos de dinero. La mayordomía involucra mucho más que solo eso. No obstante, ya sea que hablemos de dinero, de preocupaciones medioambientales o de nuestra propia salud, aquí es que estamos hablando de mayordomía. Como Dios es nuestro creador y porque todo lo que tenemos es un regalo de Él, estamos obligados a ser ante Él buenos mayordomos de cualquier cosa que se nos ha confiado. Dios nos ha dado todos los recursos en nuestras manos. El hombre se ha querido adueñar de ellos y allí comienza el problema. Porque el hombre, pensando que él es el dueño, se olvida del que lo dio. Así es que necesitamos tener temperancia en todas estas cosas. Y la temperancia es un principio de mayordomía bien profundo que tenemos que considerarlo. Así es que, porque el reino de los cielos es semejante, según Mateo capítulo 25 del 14 al 30, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio solo 1 talento. ¿Qué tenía que hacer ese que le dio 1 talento? ¿Qué tenía que hacer el que recibió 5? ¿Qué tenía que hacer el que recibió 2 talentos? Pues bien, el relato bíblico dice que el que tenía 5 fue y los invirtió. Oiga lo que está haciendo. Invirtió en el banco y recibió 5 talentos más. El que recibió 2 talentos fue también y negoció con los 2 talentos. ¿Y qué fue lo que pasó? Recibió otra vez 2 talentos más. Pero el que recibió 1 dice que tuvo miedo, tuvo temor de su señor y se metió en problemas. Fue, hizo un hoyo, cavó en el hoyo y ahí metió y enterró el talento, lo tapó y ahí lo dejó. Y como lo enterró, pues no lo duplicó. Así es que cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Ciertamente, como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con tus talentos? ¿Qué estoy haciendo yo con mis talentos? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la visión que tienes con la bendición que Dios te ha dado a ti? ¿Sabe usted, querido amigo y hermano que me escucha y me ve? Este es un gran problema de todo ser humano. Entender cuál es la misión por la cual nació en este mundo. ¿Cuál es el propósito con el cual tú veniste a este mundo? Dios te ha dado una misión. Tienes que encontrar la visión para cumplir tu misión. ¿Sabes que pastores, laicos y aún líderes del mundo no saben qué hacer con las dones que Dios les ha dado? Así es que debemos de preguntarnos qué vamos a hacer con los talentos que Dios nos ha dado. Déjame decirte que tú estás aquí frente a esta cámara escuchando mi escuela sabática porque yo he creído que Dios me ha dado un don, me ha dado un talento y por eso estoy aquí sirviéndole a Dios en el que tú y yo creemos. Así es que los principios de mayordomía nos enseñan a usar todos los recursos, podemos decir, a negociar con ellos y a duplicarlo y a multiplicarlo. Todo nace pequeño en el reino de los cielos, pero ¿sabes qué? Cuando tú encuentras una visión, cumples esa misión y encuentras el propósito para tu vida, el nombre de Dios es glorificado. Así es que Principios de Mayordomía nos enseñó que la temperancia es muy importante, porque tenemos que hacer el uso moderado de las cosas buenas y debemos de abstenernos de las cosas malas. Concluyamos con la lección de esta semana, recibamos total bendición y descubramos cómo termina nuestra lección. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Mayordomía y el medio ambiente nos enseñó claramente cuál debe de ser nuestra conducta y nuestra manera de asociarnos con la creación que Dios nos ha puesto en nuestras manos. En el pensamiento para meditar del día viernes dice así: los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir.
Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les representa la ley de servicio. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. La lección de esta semana nos mostró 5 conceptos que aplicados en nuestra vida nos pueden ayudar a vivir mejor, a tener una mejor calidad de vida y, lo más importante, a dar testimonio del Dios en el cual nosotros hemos creído. Por ejemplo, el tema número 1, el dominio dado en la creación. Dios puso a los pies del hombre toda la creación, animales, tanto del cielo como de la tierra, las plantas y toda la creación. El tema número 2, o el concepto número 2, que era cuidar de los demás, de las demás criaturas. Dios puso allá al hombre en el huerto y le puso dominio y autoridad sobre todas las criaturas. Él debería de cuidar de ellas y no de manera abusiva o negligente descuidar la creación que Dios puso en sus manos. El concepto número 3, el sábado y el medio ambiente. Dijimos que todos los días parecen ser iguales. Sin embargo, el día sábado es un día especial porque Dios baja en la presencia de su Espíritu para tener comunión con Dios, con el hombre. Pero esta misma comunión, de la manera en que Dios, estando en autoridad, nos trata a nosotros, así debemos de tratar a nuestros semejantes, de tal manera que tenemos que cuidar el medio ambiente y a la criatura con la cual nos podemos relacionar. El concepto número 4, que su tema era mayordomo de nuestra salud. Dijimos que somos templo del Espíritu Santo, no somos nuestros, somos del Señor por creación y por redención, por lo tanto no somos nuestros. Así es que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y dijimos que tenemos que dormir, tenemos que alimentarnos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tomar agua, tenemos que confiar en Dios, en fin, los 8 recursos naturales que Dios nos dejó y están a nuestro alcance para cuidar de nuestra salud con este concepto llamado mayordomía de nuestra salud. ¿Y qué diremos del concepto número 5? Principios de mayordomía. En este día aprendimos algo interesante, por lo menos el concepto de la temperancia. Hemos de usar todos los recursos, tanto materiales como espirituales, en el bien de función nuestro. Hemos de tener temperancia, usando moderadamente lo bueno y absteniéndonos totalmente de lo malo. Descubrimos que Dios en su parábola nos mostró algo muy interesante. El Señor nos enseñó lo que significa el reino de los cielos o a lo que es semejante. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, repartió a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno le dio según su capacidad. Y dijimos que estos talentos que el hombre le entregó a los siervos era para que ellos negociaran, era para que ellos invirtieran, era para que ellos los duplicaran y los multiplicaran. Uno de estos que recibió 5 talentos fue y los duplicó, negoció con ellos. El otro que recibió 2 los duplicó también, negoció con ellos. Pero hubo uno que recibió solo 1 talento y de manera negligente, de manera descuidada, enterró el talento y no logró tener más bendición. Así es que los principios de mayordomía de esta lección nos ha enseñado que la temperancia, el uso moderado de los recursos, tanto financieros, materiales o espirituales, debe de usarse de manera moderada. No se debe de abusar de ellos. Y también se debe de abstenerse de todo aquello que es perjudicial. La pregunta es, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es el propósito por el cual tú viniste a la existencia? El tema de esta semana, la mayordomía y el medio ambiente, nos enseñó todos estos temas muy hermosos. Esa fue la lección número 10. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 11. Su tema es el sábado, don del Edén. Gracias por visitar la lección de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo
Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.